queridos hermanos, damos gracias a Dios porque te has podido mantener, ¿cierto? En estos momentos recibiendo la palabra que estamos ministrando durante toda la semana. No queremos dar tregua a esto, no queremos suspender ningún día porque creemos que es necesario. Todos los días estamos recibiendo, ¿cierto?, bombas a nuestra mente, algunos en su trabajo, el ambiente no es fácil. Las cosas que escuchamos tampoco son como muy alentadoras, podríamos decir, pero Dios, siempre del lado de nuestro Dios, tenemos esa garantía de poder disfrutar de sus promesas y confiar en Él. Recuerda lo que las palabras que le fueron entregadas a Josué, en Josué 1:8, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Amén. No temas ni desmayes porque Jehová tu Dios está contigo. Así que ánimo, querido hermano. En este tiempo las sombras de temor y de miedo nos quieren embargar. Estamos temerosos a qué es lo que va a pasar. Hoy escuchaba a un pastor predicar sobre lo que podía ser el tiempo que podíamos experimentar. Ahora tenemos, dice, todo seguro, ¿cierto? Estamos en nuestras casas, pero aún tenemos alimento, tenemos luz, tenemos agua, disfrutamos también de las conexiones que son de Wi-Fi. Pero ¿qué pasa si esto tuviera que empeorar? Si este tiempo no fueran semanas, sino que comenzaran a ser meses, 2, 3 meses, ya esto comienza a ser un poco complicado, ¿no? Se comienza a poner un poco pesado el camino. Y entonces, ¿qué va a suceder con nuestro corazón? Yo me recuerdo que una vez alguien nos dijo, ¿te acuerdas, pastor? Me preocupa lo que sale de ti. Ay, no me olvidar nunca eso. ¿Cómo era? Me preocupa lo que sale de tu corazón cuando tú estás bajo presión. Wow. Bueno, ahora me está viendo ahí por las redes sociales y que sabe perfectamente quién es. Le bendigo por esa palabra porque no sabe cuánto me ha fortalecido. Pero bueno, ¿cierto? Alguien una vez nos dijo eso y es verdad. ¿Qué es lo que sale de nuestro corazón cuando estamos viviendo estos tiempos? Cuando estamos pasando, ¿cierto?, la prueba en este confinamiento de estar en el hogar. ¿Qué va a salir de nosotros? ¿Va a salir una palabra de agradecimiento? ¿Va a salir confianza en el Señor? ¿Qué es lo que va a salir de ti? ¿Va a haber un cántico de victoria? ¿Va a haber una expresión de gozo y de exaltación a nuestro Dios? Esperamos que sí, que al final de esta prueba puedas tú tener una palabra de alabanza y de adoración a Dios, pero no tenemos que dejar de reconocer que el temor nos puede embargar, que cuando se acabe, ¿cierto?, las cosas, cuando empieza a ponerse un poco más pesado esto, ¿qué es lo que va a suceder con nosotros? Y el miedo puede venir. Cada uno de nosotros puede vivir estas sombras de temor. Segunda de Timoteo 1:7 dice, pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino de poder, de amor y de autodisciplina. La Reina Valera, ¿cierto?, dice que Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Qué exactamente es el miedo? Se podría definir como un sentimiento de angustia que se experimenta cuando hay peligro o se piensa en él, sea este real o imaginario. ¿Cuántos no vivimos experiencia cuando niños que nos embargaban de temor, o no? Yo cuando era pequeña le tenía miedo a la oscuridad y cuando tenía que apagar la luz de mi dormitorio siempre pensaba que iba a aparecer una mano y me iba a tocar cuando yo apagaba la luz. Miedos, temores, cosas que vivimos. Lo otro que antes le tenía mucho pánico eran los temblores. Mis hermanas se recuerdan que cuando había un movimiento telúrico, la primera que salía eyectada o proyectada, ¿cierto?, hacia afuera era yo, porque ellas veían cómo saltaban las camas, pero era la primera que estaba en la puerta porque el temor me embargaba de pensar que algo iba a ocurrir, de que algo se iba a derribar. Pero gracias a Dios, al pasar el tiempo, mi vida fue tomando confianza y también las mismas situaciones de la vida me comenzaron a guiar por este camino de que hay que tener calma, ¿no? Hay que tener quietud, porque ¿quién en tu hogar va a ser la persona que se va a levantar, que va a tener entereza de carácter y va a poder decir tranquilos? Estamos bien, estamos confiados. Ojalá que seas tú como padre de familia o que seas tú como madre de familia que traiga una palabra de esperanza y de confianza a lo suyo en estos momentos en que vemos que todo se está, ¿cierto?, desmoronando. Por eso es algo que nos sentimos adentro. Hoy día una persona me decía, me veo tranquilo por fuera, ¿cierto, pastora? Pero por dentro hay algo que nos está inundando y eso es algo que todos lo estamos sintiendo. Así que no estás solo en esto. Así que el temor es como ese sentimiento, ¿cierto?, de angustia
que se comienza a experimentar cuando hay ese peligro, cuando tú piensas que ya todo lo que era seguro para ti se ha desmoronado. Quiero preguntarte en esta noche, ¿qué es lo que pasa cuando el miedo toma las riendas sobre ti? Cuando el temor es tan fuerte que te impide funcionar normalmente. ¿Qué es lo que sucede? Generalmente cuando viene esa situación comenzamos a decir, ¿qué vamos a hacer? ¿Sabes qué? Mira, vamos a tomar todas estas cosas y las vamos a vender. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Y no, pues eso lo queda al último. Eso generalmente lo ponemos en el último lugar. Cuando ya estamos afligidos, cuando sentimos ese pánico, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto otro, y al último nos acordamos de Dios, al último nos acordamos de orar, al último nos acordamos de doblar la rodilla y pedir la dirección de Dios. Y es por eso que es un poco peligroso tomar decisiones cuando nosotros enfrentamos el temor. Quiero hablarte de 3 aspectos del miedo. Número 1, tenemos que tener cuidado porque el miedo nos paraliza. Y eso en el ámbito de la fe es un poco preocupante, porque dice la palabra de Dios que nosotros no tenemos que quedarnos en un lugar, nosotros tenemos que avanzar. La vida cristiana es una vida de victoria, es una vida de triunfo en triunfo. Dice la palabra que la senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Así que eso significa que no tiene que estar con nosotros el temor, porque el temor lo que va a hacer es paralizarnos, detenernos. Nosotros no estamos para quedarnos en un lugar. Dios quiere que nosotros subamos cada día, que nuestra posición en Cristo cada día vaya tomando confianza, vaya tomando valor, porque somos hijos de Dios. Amén. Tenemos que tener cuidado con los efectos del miedo también, porque el miedo comienza a alimentar nuestras dudas. Y dice la palabra que sin fe es imposible agradar a Dios. No podemos dudar de nuestro Dios. Nosotros hemos tomado la palabra de Dios como la fuente de fe y de confianza. Y creemos en sus promesas. Esto que nosotros tomamos como su palabra es verdaderamente algo confiable, algo seguro, algo que es real. Yo siempre he contado esto. Estudié química, lo que me ayudó a la final a entender que la química lo único que pudo ayudarme a entender que el Dios en el cual yo creo, al cual he entregado mi vida, es un Dios que es real y que es superior, ¿cierto?, a la ciencia, porque Él es el creador de la ciencia. Simplemente me ayudó a fundamentar mi fe en Él. Así que no tenemos que permitir que el miedo alimente nuestras dudas, no, porque la duda no tiene que estar en nosotros como hijos de Dios. Y como número 3 también, los efectos del miedo es que mata los proyectos que Dios tiene para nosotros. Y eso sí que sería aniquilante, sería destructivo. Porque recuerda la palabra de Dios, los planes que Dios tiene para ti son espectaculares, son planes de bienestar, no son planes de calamidad. Así que es para que tú puedas entender que en Dios tenemos un futuro. Déjame decirte que este tiempo es un proceso nada más. No es una aflicción que va a durar años, es una leve tribulación momentánea. Y Dios está perfeccionando nuestra vida en medio de este tiempo. Así que, por favor, querido hermano, evita abrazar el miedo, porque el miedo te puede paralizar, puede alimentar tus dudas, y el miedo puede matar aquellos proyectos que Dios tiene para ti. El miedo no es otra cosa que un arma utilizada por el enemigo para agobiarte y para estorbar tu vida cristiana. Nosotros tenemos que liberarnos de todos los estorbos que nos impiden correr la carrera que tenemos por delante, ¿cierto? Tenemos que poner los ojos en Jesús y quitar esos estorbos, ya sea pecado, ya sea pensamientos que no son pensamientos alineados con la palabra de Dios. Despójate, hermano querido, y corre livianamente esta carrera. Pon los ojos en Jesús, amén, y no dejes que el enemigo agobie y estorbe tu vida. Tienes que seguir adelante. Recuerda que Jesús ha vencido al enemigo. La Biblia dice que tú has recibido ese espíritu de poder, de amor y de buen juicio, y no has recibido un espíritu de timidez, de cobardía o de derrota. Amén. Me gusta lo que dice la traducción del lenguaje actual con respecto a este texto. Lo dice de esta manera: porque el Espíritu de Dios no nos hace cobardes, al contrario, nos da poder para amar a los demás y nos fortalece para que podamos vivir una buena vida cristiana. Nosotros somos sal y luz de la tierra.
Y recordemos que como Dios nos ha estado ministrando en estos días, es que nosotros tenemos que mostrar una fe firme a la gente que nos está viendo. Ellos van a correr a nosotros por causa del Señor, por causa de la obra de Dios en nuestra vida. Así que por lo tanto, fortalezcámonos en el Señor. Este espíritu de poder te es dado por Dios, el Dios Todopoderoso. No es una deidad cualquiera. Este Dios es Jehová de los ejércitos, es Jehová el Shaddai, Jehová nuestro Dios Todopoderoso. Amén. Así que si Él es el creador, Él es todopoderoso. Así que hermanos, ¿cómo nosotros vamos a dudar? Aquel que ha hecho este triunfo poderoso, que ha sometido a todas las potestades, a toda entidad espiritual, la tiene sometida debajo de sus pies. Este es nuestro Dios, que está en gobierno y que está en autoridad. Así que consideremos también, para ya poder terminar, lo que puede hacer el temor en la vida de una persona. ¿Recuerdas tú la parábola que sale en Mateo capítulo 25, del 14 al 30? Quisiera leerlo. Dice también que el reino de los cielos puede ilustrarse mediante la historia de un hombre que tenía que emprender un largo viaje. Dice que reunió a sus siervos y le confió su dinero mientras estuviera ausente. Lo dividió en proporción a las capacidades de cada uno. Dice que al primero le dio 5 bolsas de plata, que eso es más o menos equivalente como a unos 3 kilos, o sea 34 kilos, ¿ya? Al segundo le dio 2 bolsas de plata, que equivale a unos 14 kilos. Y al último le dio una bolsa de plata equivalente más o menos a 7 kilos. Dice que luego se fue de viaje y el siervo que recibió las 5 bolsas de plata comenzó a invertir el dinero y ganó 5 más. El que tenía las 2 bolsas de plata también salió a trabajar y ganó 2 más. Pero el siervo que recibió una sola bolsa de plata cavó un hoyo en la tierra y allí escondió el dinero de su amo. Después de mucho tiempo, el amo regresó de su viaje y los llamó para que le rindieran cuentas de cómo habían usado su dinero. Dice la palabra de Dios en el verso 20 que el siervo al cual le había confiado las 5 bolsas de plata se presentó con 5 más y dijo: Amo, usted me dio 5 bolsas de plata para invertir y he ganado 5 más. El amo lo llenó de elogios. Bien hecho, mi buen siervo fiel. Has sido fiel en administrar esta pequeña cantidad, así que ahora te daré muchas más responsabilidades. Ven y celebra conmigo. Se presentó el siervo que había recibido las 2 bolsas de plata y dijo: Amo, usted me dio 2 bolsas de plata para invertir y he ganado 2 más. El amo dijo: Bien hecho, mi buen siervo fiel. Has sido fiel en administrar esta pequeña cantidad, así que ahora te daré muchas más responsabilidades. Ven y celebra conmigo. Y por último se presentó el siervo que tenía una sola bolsa de plata y dijo: Amo, yo sabía que usted era un hombre severo, que cosecha lo que no sembró y recoge las cosechas que no cultivó. Y fíjate bien en este verso 25. Tenía miedo, dice, de perder su dinero, así que lo escondí en la tierra. Mire, aquí está su dinero de vuelta. Pero el amo le respondió: siervo perverso y perezoso, si sabías que cosechaba lo que no siembro y recojo lo que no cultivé, ¿por qué no depositaste mi dinero en el banco? Al menos hubiera podido obtener algún interés de él. Entonces ordenó: quítenle el dinero a este siervo y dénselo a aquel que tiene 10 bolsas de plata. A los que usan bien lo que se les da, se les dará aún más y tendrán en abundancia. Pero a los que no hacen nada, se les quitará aún lo poco que tienen. Ahora bien, arrojen a este siervo inútil a la oscuridad de afuera, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Tremenda enseñanza nos deja la palabra de Dios. Pero de esto solamente quiero rescatar lo que puede hacer el temor en la vida de una persona. En la historia de este hombre que se fue de viaje, nosotros vemos que este hombre confió sus bienes a sus sirvientes para que negociaran con ellos. A su vuelta, dice, todos los servidores habían conseguido el beneficio con lo que le fue confiado, menos uno. Este dijo a su amo: tuve miedo. Recuerda que el miedo nos paraliza, alimenta nuestras dudas y mata nuestros proyectos.
que Dios tiene para nosotros. Y él le responde, tuve miedo y escondí la bolsa con el dinero en la tierra. El sirviente fue calificado como un mal sirviente y fue echado fuera. En esta parábola, querido hermano, quiero decirte que la mala decisión que toma el sirviente es una consecuencia de su temor, es una consecuencia de su miedo. Cuando nosotros actuamos por el temor, no tomamos buenas decisiones. Cuando nosotros actuamos por el temor, no oramos. Cuando nosotros actuamos por el temor, no reflexionamos, sino que nos dejamos llevar por el miedo, el cual nos lleva a hacer cosas que no corresponden. El miedo se convierte en la fuente en la cual nosotros tomamos nuestras decisiones, y nosotros no podemos dejarnos guiar por el miedo. Creo que es importante que como hijos de Dios no dejemos nunca que sea el miedo el que dicte nuestra conducta. Antes de tomar una decisión, tenemos que tomar el tiempo necesario para poder consultar al Señor. Consultar al Señor. Entreguemos nuestros miedos y temores y preguntémosle al Señor su parecer. Pídele ahí donde tú estás, que Dios te muestre con claridad qué debes hacer y qué decisión tienes que tomar. Así que, hermano querido, quiero decirte en esta hora, para ya terminar, siempre escoger una buena decisión va a depender de nuestra comunión con el Señor. La mejor decisión que tú puedes tomar en estos días hacia adelante es vivir siempre en pleno acuerdo con la voluntad de Dios y con su verdad. Te animo hoy a no tomar ni una sola decisión basada en el temor, sino a poner tus decisiones en la mano del Señor, tus manos en sus manos, tus pasos en los pasos de Él. Tal como una canción muy antigua, que mi esposo no la conoce porque él no es de ese tiempo, con esto a mí se me va a caer el carnet, pero había una canción que decía, pon tu mano en la mano del Señor de Galilea. Tenemos que poner nuestras manos en la mano de Él. Tenemos que aprender a confiar en Él, hermanos queridos, porque solamente con Él vamos a ir a la dirección correcta. Así que sé fortalecido, no tengas miedo. La palabra de Dios alimenta nuestra fe. El Espíritu de Dios te empuja, te lleva. Amén. Así que te permite saltar esas murallas, te permite atravesar las montañas, tal como 2 Samuel 22:30 lo dice. Con tu fuerza puedo aplastar un ejército, con mi Dios puedo escalar cualquier muro. Aleluya, qué hermosa promesa de Dios, qué hermosa acción nos lleva a poder estar abrazados y confiados en Dios. Con Él harás proezas. En Dios haremos proezas. En Dios haremos grandes cosas, tal como estos hombres lo hicieron. Tomaron la responsabilidad que Dios les dio y ¿qué? Multiplicaron, no tuvieron miedo. Dios ha puesto cosas en tus manos. Hoy una hermana también me decía, he analizado durante todo este tiempo y cobré valor, cobré ánimo, saqué mi timidez y me lancé entregando una palabra por las redes sociales. Y gloria a Dios porque fue de bendición, ¿no? Escucharla en el día de hoy fue gratificante para nosotros haber recibido a través de ella una palabra de ánimo para nosotros, no solo para las personas que ella está ministrando, sino que también para nosotros como pastores fue verdaderamente un aliciente. Así que gloria a Dios por ti, hermano, por ti, hermana, que estás tomando valor, porque el Salmo 108:13 dice, con la ayuda de Dios haremos grandes cosas, Él aplastará a nuestros enemigos. Tómate de la promesa de Dios, en Él haremos proezas, amén. Así que déjame terminar este tiempo elevando una oración al Señor. Y que en el nombre poderoso de Jesús tú puedas echar todo temor de tu vida. Recuerda que la palabra dice que el perfecto amor echa fuera el temor. Juntos tomemos nuestro lugar de oración en estos momentos. Voy a tomar la mano de mi esposo para que juntos, ¿cierto? Ahí donde tú estás también, toma la mano de los que están a tu lado y oremos juntos.